Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, en el presente video comenzaremos a estudiar qué son los sindicatos. Vamos a definirlo rápidamente. Les cuento que un sindicato o los sindicatos son asociaciones, ustedes pueden ir tomando nota en sus casas, asociaciones voluntarias de trabajadores, que se reúnen o que tienen como objetivo defender sus intereses laborales, es decir, defensa de sus intereses, como decíamos, laborales, es decir, resguardar y defender los derechos que les corresponden como trabajadores, derechos tanto sociales, económicos, como asimismo los que comprenden al derechos del trabajo en sí. Entonces recordemos que los sindicatos son asociaciones voluntarias de trabajadores para defender intereses laborales, económicos y sociales. En esta imagen en pantalla estamos viendo lo que fue aquella revolución industrial. Ya vemos la locomotora, estamos hablando quizás de una segunda revolución industrial en Inglaterra, pero lo que quiero que hagamos en este video es rápidamente hacer un repasito sobre la historia de los sindicatos, porque la aparición de los sindicatos la debemos encontrar, la debemos buscar allá por el siglo XIX. Vamos a poner historia, como decíamos, de los sindicatos, nos vamos al siglo XIX, precisamente durante la época de la Revolución Industrial en Europa. Es una época en la que se produce el nacimiento de grandes industrias, como vimos en nuestros videos de historia dentro de Educatina, especialmente lo que eran las del campo. Entonces, estos trabajadores se van a ver expuestos a constantes abusos por parte de la burguesía liberal y capitalista. Repetimos, invitamos a todos ustedes a que vean el video de Revolución Industrial dentro de nuestra serie de historia para comprender más esta cuestión. Básicamente, los obreros veían que los intereses nunca iban para sus lados, es decir, mejor dicho, los beneficios nunca eran para ellos, sino siempre para los burgueses. Entonces, frente a despidos, jornadas laborales de muchas horas, falta de condiciones de seguridad de trabajo, es decir, ante esta situación de desamparo, aparece poco a poco una especie de conciencia de grupo. Vamos a quedarnos con esta imagen, esta idea de la conciencia de grupo, como decíamos. Es decir, los trabajadores se dan cuenta de que solos pueden hacer poco. Entonces van a aparecer los primeros movimientos obreros, y no de forma general. Es decir, primero en una fábrica, luego otra, y así paulatinamente se van desarrollando, extendiendo por toda Europa. Como la revolución industrial comenzó en Inglaterra, es lógico que hablemos entonces que allí aparecen los primeros sindicatos. Entonces, los primeros sindicatos, es decir, estas agrupaciones de obreros que defendían sus derechos, aparecen ni más ni menos que en Inglaterra. ¿Sí? Fue en 1824, por ejemplo, les cuento rápidamente, que van a aparecer de alguna manera asociaciones obreras locales o de fábricas con actividades u oficios similares que tratarían de obtener mejores condiciones de trabajo. Con el derecho de asociación conquistado en las luchas, por ejemplo, de 1824, se los digo rápidamente, en Inglaterra, se va a anular la provisión de los sindicatos que hasta ese momento estaba establecida y empiezan a desarrollarse asociaciones centrales, regionales y nacionales desde aquel siglo XIX, tal como las conocemos hoy en día. Vamos a ver en los próximos videos qué pasa con los sindicatos, cuáles son las características principales, cuáles son sus funciones para comprender aún más esta cuestión. Pero recordemos que los primeros movimientos obreros, esta conciencia de grupo y la conformación de los sindicatos se da en Inglaterra allí por la segunda revolución industrial. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.